Hoy nos toca el capítulo número 15 del libro de Jueces. El capítulo número 15 del libro de Jueces. Padre, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice: Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo: entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella: me persuadí de que la aborrecías, y la di a tu compañero. Mas su hermana menor no es más hermosa que ella. Tómala pues en su lugar. Entonces le dijo Sansón: sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. Y fue Sansón y cazó 300 zorras, y tomó teas, y juntó cola con cola, y puso una tea entre cada dos colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos, y quemó las mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares. Y dijeron los filisteos: ¿quién hizo esto? Y les contestaron: Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros, y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etán. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá, y se extendieron por Leí. Y los varones de Judá les dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron: a prender a Sansón hemos subido, para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etán, y dijeron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió: yo les he hecho como ellos me hicieron. Ellos entonces les dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Y Sansón les respondió: juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo: no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir a la peña. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca, aún extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, 1 montón, 2 montones, con la quijada de un asno, maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada, y llamó a aquel lugar Ramat Leí. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová, y dijo:
tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed, y caeré en manos de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu, y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar En Acoré, el cual está en Leí hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Gloria a Dios, santo es tu nombre. Vamos entonces al inicio. Dice, aconteció después de algún tiempo que en los días de las siegas de trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo, entraré a mi mujer en el aposento, mas el padre de ella no la dejó. Entonces ahí vemos, ahí nos está diciendo que durante la cosecha del trigo, Sansón fue y le llevó un cabrito a su mujer y dijo, voy al cuarto de mi esposa para acostarme con ella. Pero el padre de la mujer no lo dejó entrar. Entonces él le está explicando y le dice el padre que él creía que él la odiaba. Entonces, como él pensaba eso, él vino y la entregó en matrimonio a su padrino de bodas, a su amigo. Y todavía con eso viene el papá, el hombre, el papá de la muchacha, le ofrece a su hija menor, a la hermana de la muchacha. Y le dice todavía que ella es más hermosa, pues que esté con ella, se case con ella. ¿Y qué le dijo Sansón? Que esta vez no lo podrían culpar de todo lo que les haré, de todo lo que les haría a ellos. O sea que esta vez él se iba a vengar, pero como quien dice, con razón. O sea, supuestamente porque estaba justificado por lo que le estaban haciendo a él. ¿Y qué fue? Él salió y atrapó a 300 zorras. O sea, fíjense algo, que eso es algo como, Dios mío, casi imposible. Un solo hombre atrapó 300 zorras. Él salió y atrapó 300 zorras. Les ató las colas por parejas y amarró una antorcha a cada par de colas. Después, ¿qué hizo? Encendió las antorchas y soltó las zorras para que corrieran por todos los campos del grano de los filisteos. Así les quemó todo el grano hasta reducirlos a cenizas. Y les quemó todo. Y destruyó los viñedos y los olivares. Ahí nosotros vemos, wow, Sansón era tremendo. Sansón era un hombre de carácter. Aparte que era un guerrero, era un hombre de carácter. A él no lo detenía nada. Ahí vemos que él no le tenía miedo a nada. Él no le tenía miedo a nada. Más bien, si lo hacían molestar, se airaba. Y mire lo que ocurría. Entonces vemos que ya en el 6 dijeron los filisteos que quién había hecho esto, y le contaron que Sansón, el yerno de Tignateo, porque le quitó a su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y le quemaron, Dios mío, a la muchacha y a su padre. Entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré del asunto, como quien dice. Y dice que los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etán. Aquí estamos viendo algo. Como ya habíamos dicho, Sansón tenía un carácter fuerte. Si lo molestaban, lo hacían airar,
Miren lo que él hacía. Era como quien dice indetenible. Aparte que la fuerza que tenía que venía del Dios vivo. Porque eso solamente lo hace el Señor. Dios lo había escogido a él para apartarlo para él, porque a través de él era el que iba a libertar al pueblo de Israel. Y miren el carácter de Sansón. Entonces buscó vengarse. Y mire todo lo que hizo. Que después, además de quemar todo su sembradío, todo, más adelante vemos que mató a 1000 de ellos. Él solo, con una quijada. Miren cómo agarró 300 zorras. Eso es algo, vamos a decir que podría ser que es algo casi imposible. Y él lo hizo. El poder que había en él era sobrenatural. Cuando venía el Espíritu Santo sobre él. Era como una fuerza sobrenatural que solamente venía de Dios. Solamente venía del Padre, del Señor. Del Señor. Entonces, si nos ponemos a ver lo que dice, por ejemplo, la palabra hoy en día, que nosotros, por ejemplo, nosotros hoy en día, los hijos e hijas de Dios, la iglesia de Cristo, cada uno de nosotros no podemos pagar mal por mal. Por ejemplo, aquí vemos a Sansón prácticamente haciendo como en la ley, ojo por ojo y diente por diente. Fíjense la expresión de él, como a mí me hicieron, yo les hice. Fíjense cómo él se expresaba, como a mí me hicieron, entonces yo les voy a hacer también. Vemos que ya eso actualmente, ya eso no es así. Ya eso no es así. Ya no podemos ya nosotros vengarnos de las cosas que a nosotros nos hacen. Fíjense que más bien Dios nos habla, más bien contrario a eso. Que no nos venguemos ojo por ojo ni diente por diente. Que más bien el Señor nos manda a bendecir a nuestros enemigos. Bendecirlos y no maldigáis y no habléis mal de ellos. Ni siquiera Dios nos pone, ni siquiera nos manda a no hablar mal de ellos. A no maldecirlos. Entonces vemos cómo las cosas han cambiado. Vemos a Sansón vengándose. Claro, era también por la mano de Dios, porque ese era el objetivo que Dios tenía. Destruir a los enemigos para destruir a los filisteos para liberar al pueblo de Israel. Pero vemos cómo ellos actuaban allí, en el tiempo de la ley. Más ahora que estamos en el tiempo de la gracia, el Señor más bien nos manda a amar a nuestros enemigos. Bendecirlos. Más bien nos manda que si alguno tiene alguna necesidad, que nosotros le demos. Si vemos que nuestro enemigo está pasando hambre, que le demos comida. Fíjense lo diferente. Si vemos a aquella persona que nos ha hecho tanto mal, nos ha criticado, ha murmurado en contra nuestra, nos ha señalado, y vemos que está pasando necesidad de comida, lo que sea, y nosotros tenemos, el Señor nos manda a ayudarle, a extenderle la mano. Dice que si hacemos eso, ascuas de fuego amontonará sobre la cabeza de él o de ella. Entonces vemos que nuestro actuar ahora es totalmente diferente aquí al tiempo aquí bíblico, cuando se ponían que ojo por ojo y diente por diente. La palabra de Dios dice, no te venguéis. Mía es la venganza, dice el Señor. El Señor es quien nos defiende, el Señor es quien nos venga. Nosotros no podemos tomar la venganza por nuestra mano. Más bien recuerden siempre que si alguien nos hace mal, el trabajo de nosotros es orar por él, por esa persona. Interceder por esa persona, que Dios tenga misericordia, que Dios tenga un encuentro personal con esa persona. Orar por esa persona. Y así guardaremos nuestros corazones. Como dice la palabra de Dios. Que guardemos nuestros corazones porque de él mana la vida. Y tenemos que guardarlo de no guardar rencor, falta de perdón. Y aparte que Dios nos manda a perdonar a todo el mundo. A todo el que nos hace mal, nos manda a perdonarlo. A todos. Porque el mayor ejemplo lo tuvimos del Señor Jesucristo. Que antes de morir, ¿qué dijo?
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nuestro Señor, que era inocente en todo, y todo el mal que le hicieron, y todavía él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces él perdonó. Y Dios también nos manda a perdonar. Debemos perdonar a todos los que nos ofenden para que nuestro Padre que está en los cielos nos perdone también. Entonces no podemos guardar rencor. A todo el mundo tenemos que perdonar, no importa lo que hayan hecho. Dice, entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por ley. Y los varones de Judá le dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron, a prender a Sansón hemos subido, para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Tan, fíjense, a buscar a Sansón. Y dijeron a Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? Fíjense, ellos tenían temor, porque como ellos están aquí expresando, le están diciendo a Sansón, ¿no sabes tú que ellos dominan sobre nosotros? Por eso es que tenían oprimido al pueblo de Israel. Y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Y él les respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. Como me hicieron ellos, yo les hice también. Ellos entonces le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Y Sansón les respondió, juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos les respondieron diciendo, no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir a la peña. Fíjense, el pueblo de Israel, ellos estaban más bien asustados, porque los filisteos iban allá a pelear contra ellos buscando a Sansón por lo que le había hecho. ¿Y qué tuvieron que hacer ellos? Buscar a Sansón para entregarlo, para que ellos no se vengaran ni le hicieran nada a ellos. Y Sansón accedió. Pero Sansón sabía que que eso cuando a él lo ataban, eso no le iba a hacer nada. Solamente se cercioró de que no lo iban a matar. Y así que vino hasta Ley, los filisteos salieron gritando a su encuentro. Pero el espíritu de Jehová, fíjense, vino sobre él, sobre Sansón. Y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca, aún extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1,000 hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, 1 montón, 2 montones. Con la quijada de un asno maté a 1,000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en manos de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca en Leí. O sea que Dios hizo que brotara agua a chorros en un arroyo en el suelo de Leí. Hizo que saliera agua. Y allí Sansón se reanimó. Y se le llamó a ese lugar, ese nombre que le pusieron al lugar fue En Acoré, el cual significa manantial del que clamó. Y se dice que todavía se encuentra allí en ese lugar hasta el día de hoy. Y vemos que Sansón fue juez de Israel por 20 años, durante el tiempo en que los filisteos dominaban la tierra. Fíjense algo curioso allí, que vemos que cuando el Espíritu de Dios venía sobre Sansón, cómo allí se manifestaba el poder de Dios a través de Sansón.
el poder de Dios cuando el Espíritu Santo venía. Porque en los tiempos bíblicos, en la mayoría, era así. El Espíritu Santo venía sobre la persona y después se iba. Entonces, si nosotros nos vemos hoy en día, mire qué gran bendición, mire qué gran wow, tan maravilloso con nosotros los hijos de Dios. Como el Espíritu Santo fue derramado en nuestras vidas. El Espíritu Santo no viene de vez en cuando, de cuando en vez. No. El Señor nos dejó, dice, cuando el Señor Jesucristo estaba aquí, dijo, es mejor que yo me vaya porque va a venir el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros aceptamos al Señor de corazón, el Espíritu Santo viene y mora en nosotros. Y está allí con nosotros, dentro de nosotros. La palabra de Dios dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Morada de su gloria es santo. Ese mismo Espíritu Santo que venía sobre Sansón, y Sansón podía hacer grandes cosas bajo el poder de Dios, es ese mismo Espíritu Santo que está en nosotros. Entonces nosotros no podemos limitarnos. Muchas veces nosotros nos limitamos. Dios nos manda a hacer algo y de repente es algo que es grande, que nosotros lo vemos grande y nosotros mismos nos limitamos, sabiendo que el poder que viene de Dios a través de su Espíritu Santo, del cual mora en nosotros, es el que nos va a ayudar a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Fíjense cómo Sansón mataba a toda esa gente, levantaba cosas pesadas, destrozaba leones, hacía de todo, porque el Espíritu Santo venía sobre él, así por ratos. Pero ahora el Espíritu Santo está en nosotros, no viene sobre nosotros y ya, está en nosotros, mora en nosotros. Ahora todavía es mejor, superior, porque no es que viene un ratico y se va. En nosotros mora el Espíritu Santo de Dios. El poder de Dios está en nosotros. Solamente tenemos que tener fe, tenemos que creer que así es. Y que para Dios no hay nada imposible. Y que Dios puede hacer a través de nosotros todo lo que Él quiera. Todo lo que Dios quiere hacer en nosotros, usándonos a nosotros como instrumento, todo lo que Dios quiere hacer lo puede hacer. Y nosotros lo vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Aparte de eso, el Señor nos ha dado los dones, talentos, nos ha equipado para que podamos cumplir la obra que Él nos ha mandado a hacer, para que nosotros cumplamos con la asignación que Dios nos ha mandado a hacer. Entonces, cuando Dios nos llama a servirle, Él nos equipa. Aparte que ya tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Así como Sansón le venía así a veces encima. Venía sobre él el Espíritu Santo y lo usaba. Pero en nosotros está permanente. Nosotros tenemos que crecer en fe. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar al Señor. Sin fe. Nosotros tenemos que creer que Dios está con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? Dice la Biblia. Tenemos al Espíritu Santo de Dios, al mismo que descendía sobre Sansón. El mismo. El mismo. Y así como esa gente, esos hombres, mujeres de Dios, que fueron usados con diferentes asignaciones, así mismo el Señor nos puede usar a nosotros, a cada uno de nosotros, con diferentes asignaciones. Pero nosotros tenemos que creer, tenemos que crecer en fe, tenemos que creerle a Dios ciegamente. Lo que Dios habla, lo que Dios dice a través de su palabra, eso es lo que nosotros debemos de creer. Que Dios es el Dios de lo imposible, que Dios es el Dios que todo lo puede, que Dios es el Dios que todo lo sana, que Dios libera, que Dios sana, que Dios restaura. Pero sobre todas las cosas, Él hace todo conforme a su voluntad, no a la nuestra.
De repente uno quiere esto, quiere aquello, pero Dios sabe qué es lo que mejor nos conviene. Dios sabe cómo hacer las cosas. Y nosotros tenemos que confiar y creer en eso. Creer que Dios tiene todo bajo control. Creer que las cosas se hacen a la manera de Dios y no a la de nosotros. Creer, tenemos que creer. Que nuestra mirada esté fija, enfocada en el Señor Jesús. Que nuestra mirada no se aparte a diestra ni a siniestra. Que no importa lo que estemos viviendo. Tenemos que creer que Dios está allí. Tenemos que creer que Dios tiene bajo control todo el asunto, todas las cosas. Y que Él nos va a fortalecer. Él va a renovar cada día nuestras fuerzas como la del búfalo. Y que nunca nos va a abandonar, nunca. Él va a estar con nosotros hasta su venida. Padre amado, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, atamos y paralizamos todo espíritu de venganza, todo espíritu de retaliación, todo espíritu de ataque contra ataque, todo espíritu de golpe contra golpe. Todos esos demonios son atados, encadenados, decapitados y lanzados al abismo en jaulas con candado y llave. En el nombre del Señor Jesucristo declaramos que por un camino vienen nuestros enemigos, pero por 7 huyen. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.